En el otoño de 1871, una disputa rutinaria de propiedad en la zona rural de Pensilvania expuso una de las conspiraciones médicas más inquietantes de la historia estadounidense. Cuando los funcionarios del condado llegaron al asentamiento de Harmonia Springs para entregar las órdenes de desalojo, encontraron 23 casas abandonadas, una instalación médica con archivos que documentaban 15 años de experimentación humana sistemática y tumbas. Tantas tumbas que contenían niños cuyos restos óseos mostraban deformidades que los médicos locales nunca habían visto antes. Entre los documentos dispersos estaba el diario de Sarah Brennan, cuya última entrada contenía 5 palabras que perseguirían a los investigadores durante décadas: éramos hermano y hermana. Lo que ocurrió en Harmonia Springs entre 1856 y 1871 fue tan metódicamente maligno que 3 investigaciones separadas del Congreso intentaron enterrar las pruebas, alegando que el propio conocimiento representaba una amenaza para la moral pública. El asentamiento, que llegaría a conocerse como Harmonia Springs, no comenzó con horror, sino con esperanza. El tipo de esperanza desesperada que hace que la gente esté dispuesta a creer promesas imposibles. El año era 1856 y Pensilvania estaba atravesando uno de sus periodos más tumultuosos. La revolución industrial había dejado a miles de trabajadores desplazados, heridos y en la miseria. Los accidentes en las minas de carbón cobraban vida semanalmente en los campos antracíticos del condado de Schuylkill, y el sistema médico, todavía a décadas de entender la higiene básica, podía ofrecer poca ayuda a los cuerpos destrozados que salían de las minas. Los obreros de fábricas en Filadelfia y Pittsburgh perdían dedos en la maquinaria, desarrollaban enfermedades respiratorias por el polvo de algodón y morían jóvenes de agotamiento. Fue en este paisaje de desesperación que llegó el doctor Cornelius Engelhard con lo que parecía un milagro. El doctor Engelhard no era como los demás médicos del condado de Lancaster. Mientras ellos practicaban sangrías y recetaban mercurio para todo, desde dolores de cabeza hasta histeria, Engelhard hablaba de tratamientos revolucionarios procedentes de las grandes escuelas médicas de Viena y Berlín. Tenía 43 años. Medía 1,83 metros, con un cabello prematuramente blanco que le daba un aire de distinción, y poseía una manera de hablar que hacía que incluso los granjeros más escépticos se inclinaran hacia adelante para escuchar. Sus credenciales eran impresionantes: graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, promoción de 1835, formado con los famosos fisiólogos de Europa, incluido un año con Rudolf Virchow en Berlín, publicado en revistas que nadie en la Pensilvania rural había oído nombrar, pero que sonaban tremendamente importantes. Apareció por primera vez en Lancaster en la primavera de 1856, alojándose en el White Swan Inn en King Street. Los médicos locales recordaban que asistía a sus reuniones de la Sociedad Médica, donde escuchaba cortésmente sus discusiones sobre la teoría humoral antes de ponerse en pie para pronunciar apasionados discursos sobre la nueva ciencia de la herencia. Hablaba del trabajo de Gregor Mendel con plantas de guisante, aunque los artículos de Mendel no serían ampliamente conocidos hasta una década después. Describía teorías de purificación de la línea sanguínea que afirmaba se estaban probando en los mejores sanatorios europeos. Lo más convincente de todo era que tenía suficiente dinero para comprar 800 acres de tierras agrícolas de primera sin negociar el precio. El terreno que eligió estaba a lo largo del arroyo Conivago, a unas 15 millas al noroeste del propio Lancaster. Había pertenecido a la familia Herr durante 3 generaciones, pero las malas cosechas y las deudas les habían obligado a vender. La ubicación era perfecta para los propósitos de Engelhard, lo suficientemente aislada para evitar las miradas indiscretas de las autoridades médicas convencionales, pero accesible por la recién construida línea de ferrocarril que conectaba Lancaster con Harrisburg. La propiedad incluía un manantial natural que brotaba de la roca caliza, cuya agua llevaba un ligero olor a azufre que Engelhard afirmaba tenía propiedades terapéuticas. En cuestión de meses, comenzó la construcción. Engelhard contrató a trabajadores alemanes e irlandeses de Lancaster, pagándoles muy por encima de los salarios habituales, pero exigiéndoles firmar contratos, prometiendo silencio sobre lo que estaban construyendo. La instalación médica principal era un edificio de ladrillo de 3 pisos con una cúpula distintiva, más grande que la de la mayoría de los hospitales de la época. Alrededor de ella, dispuestos en un patrón geométrico perfecto que Engelhard insistía era esencial para una vida armónica, se encontraban los emplazamientos para 36 casas, cada una idéntica en diseño. 2 pisos, 4 habitaciones abajo,
4 habitaciones arriba, con comodidades modernas como bombas interiores para el agua y avanzados sistemas de ventilación. Las primeras familias llegaron en marzo de 1857, aún vistiendo abrigos de invierno contra la helada tardía que había congelado por completo el arroyo. Fueron cuidadosamente seleccionadas. Engelhard había colocado anuncios en periódicos de lengua alemana en toda Pensilvania, buscando familias de buen carácter moral aquejadas de enfermedades hereditarias. Tratamiento médico revolucionario ofrecido sin costo. Alojamiento, comida y empleo incluidos. Niños especialmente bienvenidos para atención preventiva. Las respuestas fueron abrumadoras. Cartas desesperadas llegaban desde todo el estado. Padres describiendo hijos con pie zambo, labio leporino, convulsiones, deficiencias mentales y un sinfín de otras dolencias que la medicina del siglo XIX no podía curar. Engelhard revisaba personalmente cada solicitud, aunque sus criterios de selección parecían misteriosos. Rechazó a una acaudalada familia de comerciantes de Filadelfia, pero aceptó a los empobrecidos Zimmerman del condado de Berks. Rechazó a un veterano de guerra con un brazo amputado, pero dio la bienvenida a los Grave, cuya hija Anna sufría convulsiones periódicas que la dejaban inconsciente durante horas. La familia Zimmerman, Johannes, su esposa Catherine y sus 4 hijos, llegó primero. Su hijo menor, Peter, había nacido con un raquitismo severo que le había dejado las piernas grotescamente arqueadas. Johannes había gastado todo lo que tenían en tratamientos que no funcionaron, aceite de hígado de bacalao, aparatos ortopédicos especiales forjados por un herrero, e incluso una dolorosa cirugía en Filadelfia que solo empeoró las cosas. Cuando Engelhard examinó a Peter, recorriendo con sus manos los huesos torcidos del niño con una suavidad que hizo llorar a Catherine, proclamó que la condición del niño era completamente curable mediante una nutrición adecuada y su revolucionario aparato de estiramiento óseo. Los Grave llegaron después, con su carreta cargada de las pocas pertenencias que no habían vendido para pagar los tratamientos de Anna. Ella tenía 16 años, era bonita a pesar del agotamiento que marcaba su rostro, y sufría convulsiones desde los 12. El pastor local en Lebanon había sugerido que los ataques eran un castigo divino por algún pecado oculto, lo que había llevado a su padre, Jacob, casi a la violencia. Engelhard desestimó tal superstición con un gesto de la mano. La condición de Anna, explicó, era simplemente un desequilibrio eléctrico en el cerebro que podía corregirse mediante tratamientos galvánicos cuidadosamente calibrados. Para el verano, 15 familias se habían establecido en Harmonia Springs, los Erzburger del condado de York, cuyos 3 hijos mostraban signos de lo que Engelhard llamaba debilidad mental hereditaria. Los Yoda del condado de Chester, que huían de la vergüenza de una hija nacida con un paladar hendido tan grave que los habitantes del pueblo se santiguaban al verla. Los Stolzfus, los Weaver, los Pennypacker, los Grave. Cada familia traía su propia carga de sufrimiento y su desesperada esperanza de que aquel extraño doctor con sus teorías revolucionarias pudiera ofrecerle salvación. Lo que hacía irresistible la oferta de Engelhard no era solo la promesa de un tratamiento médico revolucionario. Ofrecía algo aún más valioso en aquellos tiempos inciertos: dignidad. En Harmonia Springs, sus hijos no serían objeto de miradas ni susurros. No serían llamados malditos o tocados por demonios. Serían pacientes, sujetos de estudio científico, pioneros en el avance del conocimiento médico. Los padres, muchos de los cuales habían quedado reducidos a la mendicidad o la caridad, recibían trabajos significativos. Los hombres trabajaban en los talleres y campos del asentamiento. Las mujeres cuidaban huertos y ayudaban en la atención médica, y todos recibían un pequeño salario, además de vivienda y comida. Los primeros meses parecían validar cada promesa. El agua del manantial, rica en minerales, sí parecía ayudar con ciertos dolencias. Los niños que habían llegado pálidos y apáticos comenzaron a mostrar color en sus mejillas. Las piernas de Peter Zimmerman, sometidas diariamente a la máquina de estiramiento de Engelhard y a ejercicios especiales, empezaron a enderezarse ligeramente. Las convulsiones de Anna Grave se hicieron menos frecuentes después de sus tratamientos galvánicos. El paladar hendido de la niña Yoda fue reparado quirúrgicamente por el propio Engelhard en un procedimiento que, aunque primitivo según los estándares posteriores,
resultaba notablemente avanzado para 1857. Pero en Harmonia Springs había reglas estrictas que Engelhard insistía eran esenciales para el proceso de tratamiento. Se desalentaba a las familias de salir del asentamiento, salvo por asuntos esenciales. Y aún así, necesitaban un permiso escrito de Engelhard. El correo se recogía y distribuía a través de la oficina de Engelhard, supuestamente para evitar que el estrés de malas noticias interfiriera en la recuperación. Las visitas estaban estrictamente prohibidas a menos que fueran aprobadas con antelación, en teoría para evitar la introducción de enfermedades. Lo más significativo fue que Engelhard instauró lo que él llamaba el programa de optimización hereditaria. Todos los martes por la tarde, toda la comunidad se reunía en el salón de actos para asistir a las conferencias de Engelhard. Él se situaba en el podio, con gráficos y diagramas a sus espaldas, y explicaba sus teorías con la pasión de un predicador avivador. La mayoría de las dolencias humanas, proclamaba, eran causadas por lo que él denominaba contaminación de la línea sanguínea, la mezcla de esencias hereditarias incompatibles a lo largo de generaciones de reproducción no científica. La primera boda en Harmonia Springs tuvo lugar el 15 de septiembre de 1858, más de un año después de la fundación del asentamiento. La demora había sido intencional. Engelhard insistía en que necesitaba tiempo para completar sus análisis hereditarios y trazar los emparejamientos óptimos que producirían descendencia sana. La pareja elegida fue Sarah Grave, de 18 años, y William Brennan, de 21. Su unión, proclamó Engelhard ante la comunidad reunida, representaba la confluencia perfecta de factores hereditarios complementarios. Sarah había prosperado en Harmonia Springs. Sus convulsiones, que la habían aquejado durante años, habían desaparecido por completo tras 6 meses de tratamiento. Había ganado peso, sus mejillas estaban sonrosadas y se movía con una gracia que antes era imposible, cuando los ataques podían sorprenderla en cualquier momento. Trabajaba en la escuela del asentamiento, ayudando a Charlotte Pennypacker a enseñar a los niños más pequeños sus letras y números. Por las tardes se sentaba con sus padres en el porche, mientras su madre Elizabeth trenzaba su largo y cobrizo cabello y su padre Jacob leía la Biblia con su voz firme y reconfortante. La transformación de William Brennan había sido igualmente notable. Había llegado a Harmonia Springs en el verano de 1857, traído por un pariente lejano que había oído hablar del trabajo de Engelhard. La historia de William era trágica. Huérfano a los 7 años cuando sus padres murieron en lo que le habían dicho fue un brote de cólera en Filadelfia, criado por una tía en el condado de Chester que apenas podía alimentarlo. Había sufrido dolencias respiratorias crónicas que lo dejaban jadeando, incapaz de trabajar más de unas horas sin derrumbarse por agotamiento. Bajo el cuidado de Engelhard, con tratamientos diarios que incluían inhalación de vapores y percusión torácica, había llegado a ser lo bastante fuerte como para trabajar jornadas completas en el taller de carpintería del asentamiento. El noviazgo, tal como fue, había sido cuidadosamente orquestado por Engelhard. Asignó a Sarah y William a trabajar juntos en proyectos del asentamiento, catalogar la biblioteca médica, mantener el huerto de hierbas, enseñar la escuela dominical a los niños más pequeños. Anotó en su diario privado cómo empezaron a buscar la compañía del otro, como William guardaba las mejores piezas de madera para hacer pequeños obsequios a Sarah, como ella le llevaba golosinas especiales de la cocina de su madre. Cuando Engelhard anunció su compromiso en una conferencia de martes, lo presentó como un triunfo del emparejamiento científico. Mostró gráficos que indicaban sus características físicas complementarias, diagramas que demostraban la probabilidad de una descendencia sana e incluso mediciones frenológicas que sugerían una compatibilidad temperamental perfecta. Las demás familias, desesperadas por creer en la visión de Engelhard, celebraron la unión. Aquello era la prueba de que sus hijos podían tener vidas normales, casarse y prosperar a pesar de sus dolencias. El día de la boda amaneció claro y fresco, algo inusual para septiembre en Pensilvania. Las mujeres del asentamiento llevaban semanas preparando todo. La orgullosa señora Zimmerman había cosido el vestido de Sarah con algodón blanco que Engelhard había encargado especialmente desde Filadelfia, incorporando diminutas perlas de semilla que atrapaban la luz cuando ella se movía. Las mujeres Erzburger
habían horneado suficientes pasteles para alimentar al doble de los presentes, usando azúcar y harina preciosos que representaban una parte importante de los recursos del asentamiento. Incluso los niños, muchos con signos visibles de sus distintas dolencias, habían sido vestidos con sus mejores ropas e instruidos en el comportamiento apropiado para una boda. La ceremonia tuvo lugar en el salón de reuniones, que había sido transformado con guirnaldas de flores de finales de verano, varas de oro, asteres y crisantemos de los jardines del asentamiento. El propio Engelhard ofició la ceremonia. Había obtenido credenciales ministeriales a través de la Iglesia de la Perfectibilidad Humana, una denominación oscura de la que ninguna de las familias luteranas o reformadas alemanas había oído hablar. Pero sus palabras sobre la naturaleza sagrada del matrimonio y la bendición de los hijos conmovieron a muchos hasta las lágrimas. Charlotte Pennypacker tocó el pequeño órgano donado por un benefactor de Lancaster, llenando el salón con himnos que resonaban en las vigas de madera. Sara entró del brazo de su padre, radiante en su vestido blanco, con el cabello coronado por una guirnalda de rosas blancas del jardín de su madre. William esperaba en el altar con un nuevo traje negro que el sastre del asentamiento había confeccionado especialmente para la ocasión, con las manos temblando ligeramente mientras miraba a su novia acercarse. Los votos que intercambiaron fueron tradicionales, con una adición que Engelhard había insistido en incluir. Después de prometer amar, honrar y cuidar, tanto Sara como William juraron respetar los principios sagrados de la ciencia hereditaria y criar a sus hijos según las leyes de la optimización natural. En ese momento, parecía solo otra de las excentricidades de Engelhard, no más extraña que su insistencia en los baños minerales diarios o su prohibición de ciertos alimentos que consideraba contaminados hereditariamente. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el salón de reuniones con baile y banquete, Engelhard se retiró a su despacho para hacer una anotación especial en su diario privado. La fase primaria del experimento serie 3 hectáreas ha sido iniciada con éxito. Los sujetos 3ASG y 3BW han sido unidos en matrimonio sin sospecha de su verdadera relación. Ambos sujetos siguen completamente ignorantes de que comparten la misma ascendencia, específicamente que son gemelos fraternales separados a los 13 meses de edad. Sus diferencias físicas, desarrolladas a través de condiciones de crianza distintas, han impedido que reconozcan su parecido familiar. La siguiente fase, reproducción, proporcionará datos cruciales sobre los efectos de la concentración pura de la línea sanguínea. Anticipo el primer descendiente en un plazo de 12 a 18 meses. A los recién casados se les dio una casa en el extremo oriental del asentamiento, una modesta estructura de 2 pisos con vista al arroyo. William había pasado semanas preparándola, fabricando muebles con sus propias manos, incluida una hermosa cuna que colocó con optimismo en el dormitorio de la planta alta. Sara dispuso sus pocas pertenencias con cuidado, colgando cortinas cosidas por su madre, colocando su Biblia en la mesita de noche, ordenando las herramientas de William en hileras perfectas en su taller. Eran jóvenes, estaban enamorados y creían que comenzaban una vida bendecida juntos. Las primeras señales de problemas llegaron pronto. Sara quedó embarazada a los 2 meses de la boda, lo que Engelhard proclamó como prueba de su excelente compatibilidad hereditaria. Pero el embarazo fue difícil desde el principio. Sufría náuseas constantes que ningún remedio podía curar, dolores de cabeza debilitantes que la dejaban en cama durante días y extraños episodios en los que se quedaba mirando la nada durante horas, sin responder a los intentos cada vez más desesperados de William por reanimarla. Thomas Brennan nació el 21 de junio de 1859, cuando el solsticio de verano bañaba Harmonia Springs con la luz más larga del año. Pero no había luz en la sala de partos donde Sara sufrió durante 36 horas, sus gritos resonaban por todo el asentamiento. Charlotte Pennypacker, que actuaba como partera, supo que algo estaba mal en el momento en que la cabeza del bebé asomó. Era demasiado grande, grotescamente grande, y deformada de una manera que hizo que sus manos temblaran mientras guiaba al niño hacia el mundo. El niño que emergió era un estudio de anormalidad. Su cráneo estaba alargado, casi en forma de cono, con una cresta visible que corría por la parte superior. Sus ojos, uno marrón como los de Sara y otro verde grisáceo como los de William, parecían seguir el movimiento de manera independiente, dándole una mirada inquietante y desenfocada. Lo más perturbador eran sus manos. Los dedos estaban fusionados al nacer,
creando apéndices en forma de paleta que Charlotte tuvo que separar cuidadosamente con un bisturí mientras el bebé gritaba. La reacción de Engelhard al nacimiento de Thomas no fue la preocupación que se esperaría de un médico. En cambio, mostró emoción, casi júbilo, midiendo el cráneo del bebé con calibradores, documentando cada anomalía con notas detalladas, tomando medidas que registraba en gráficos que solo él comprendía. Aseguró a los angustiados padres que se trataba simplemente de variaciones en la expresión hereditaria que se normalizarían con el tratamiento adecuado. Prescribió un régimen de masajes craneales, estimulación eléctrica y fórmulas de alimentación especiales que él mismo preparaba en su laboratorio. Otros nacimientos en Harmonia Springs durante 1859 y 1860 mostraron patrones similares de anormalidad. Las gemelas Zimmerman, Eva y Emma, nacieron en enero de 1860 con deformidades espinales idénticas que les causaban dolor constante. Sus llantos, un horrible lamento que parecía no terminar nunca, podían escucharse en todo el asentamiento por la noche. El hijo de los Yoda, nacido esa primavera, tenía un paladar hendido tan grave que no podía amamantar y debía ser alimentado a través de un tubo que Engelhard insertó directamente en su estómago. La bebé Erzburger tenía extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, con articulaciones que parecían funcionar al revés. Pero fue el patrón de muertes lo que empezó a revelar el verdadero horror. De los 12 niños nacidos en Harmonia Springs entre 1859 y 1861, 7 murieron antes de cumplir un año. Las causas enumeradas en los certificados de defunción eran vagas: insuficiencia hereditaria, debilidad constitucional, incapacidad para prosperar. El pequeño cementerio en la ladera sobre el asentamiento comenzó a llenarse de diminutas lápidas, la mayoría con fechas que abarcaban solo semanas o meses. Los padres se reunían en esas tumbas al anochecer, cuando era menos probable que los asistentes de Engelhard los observaran. Se susurraban sus temores, preguntándose si los tratamientos estaban causando esos problemas en lugar de curarlos. Pero siempre Engelhard tenía explicaciones. Las condiciones de los niños eran el resultado de generaciones de contaminación hereditaria que no podían corregirse en una sola generación. Haría falta tiempo, paciencia y cría continua para lograr la perfección que buscaba. El segundo embarazo de Sarah, que comenzó a finales de 1860, fue incluso peor que el primero. Sufría alucinaciones, decía ver niños que no estaban allí, oír voces que la llamaban desde habitaciones vacías. William la encontraba de pie junto a la ventana por la noche, mirando la nada, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando él le preguntaba qué ocurría, ella respondía que no lo sabía, que sentía como si algo fundamental estuviera roto dentro de ella, como si su cuerpo se estuviera rechazando a sí mismo. Margaret Brennan nació el 15 de marzo de 1861. Mientras la nación se sumía en la guerra civil, vivió solo 3 meses, su cuerpo incapaz de sostener la vida a pesar de las intervenciones cada vez más desesperadas de Engelhard. Las deformidades de la niña eran tan graves que Charlotte Pennypacker, endurecida por años de presenciar horrores médicos, lloró mientras envolvía el diminuto cuerpo para el entierro. La causa oficial de la muerte se registró como insuficiencia hereditaria, pero Charlotte anotó en privado que los órganos internos de la niña parecían estar dispuestos de manera incorrecta, como si la propia naturaleza se hubiera confundido al formarla. La guerra civil, que arrasaba más allá de su valle aislado, proporcionó a Engelhard oportunidades inesperadas. Comenzó a recibir envíos de huérfanos desde zonas de batalla, niños cuyos padres habían supuestamente sido asesinados en los combates. Estos niños, explicó al asentamiento, serían criados en su ambiente saludable y eventualmente integrados en el programa de optimización hereditaria. Lo que los residentes no sabían era que muchos de esos niños no eran huérfanos en absoluto, sino que habían sido comprados o arrebatados a familias desesperadas, seleccionadas por características físicas específicas que Engelhard creía mejorarían su programa de cría. Entre esos supuestos huérfanos había 2 que llegaron en el verano de 1865, Daniel, de 7 años, y Rebecca, de 5. Llegaron por separado, Daniel en junio y Rebecca en agosto, ambos supuestamente de familias muertas en los combates alrededor de Gettysburg. Daniel fue colocado con la familia Stolz, que recientemente había perdido a su propio hijo por una de las misteriosas fiebres que periódicamente barrían a los niños del asentamiento. Rebecca fue a vivir con los Weaver,
en el lado opuesto del asentamiento. Engelhard insistió en que los niños se mantuvieran separados, alegando que los sobrevivientes de tales traumas necesitaban formar nuevos vínculos en lugar de aferrarse a recuerdos compartidos de pérdida. Pero Charlotte Pennypacker notó algo extraño en los registros de Engelhard. Ambos niños figuraban con la misma designación codificada, grupo de especímenes 7 emparejados. Cuando lo cuestionó, Engelhard se enfureció, acusándola de exceder su posición y amenazándola con expulsarla del asentamiento. Charlotte había estado con Engelhard desde el principio, reclutada en Filadelfia, donde se había formado como enfermera en el Hospital de Pensilvania. Tenía 35 años. No estaba casada y había dedicado su vida a la medicina en una época en la que pocas mujeres podían seguir esa carrera. Al principio, se había sentido impresionada por las teorías de Engelhard, por su discurso sobre usar la ciencia para eliminar el sufrimiento humano, pero con el paso de los años, y al presenciar el horror creciente de niños deformes y padres afligidos, su fe en su misión se había derrumbado. Por las noches, cuando Engelhard estaba ocupado con sus experimentos en el laboratorio del sótano de la instalación médica, Charlotte comenzó su propia investigación. Copió sus registros, creando un archivo secreto escondido bajo tablas sueltas del suelo en sus aposentos. Rastreó el origen de los huérfanos, encontrando órdenes de compra de casas de pobres, facturas de venta que se referían a los niños como especímenes, correspondencia con otros médicos que realizaban experimentos similares en otros estados. La primavera de 1868 trajo dos sucesos que comenzarían a desmoronar el engaño cuidadosamente construido de Engelhard. El primero fue un brote de lo que Engelhard llamaba fiebre hereditaria, pero que casi con certeza era una combinación de sarampión y escarlatina llegada con una nueva familia procedente de Harrisburg. En una comunidad normal, tales enfermedades habrían sido graves pero manejables. En Harmonia Springs, donde años de endogamia habían producido niños con prácticamente nula resistencia inmunitaria, fue catastrófico. La fiebre atacó primero a los niños, como siempre ocurre con estas enfermedades. La pequeña Eva Zimmerman fue la primera en enfermar, su cuerpo ya frágil azotado por la fiebre y cubierto por un sarpullido que parecía quemaduras. En pocos días, su gemela Emma mostró los mismos síntomas. Luego los hijos de los Yoda, el bebé Erzburger, Thomas Brennan, uno por uno, los niños de Harmonia Springs enfermaron. La respuesta de Engelhard fue poner en cuarentena a los niños enfermos en la instalación médica, alegando que debía prevenir la propagación de la contaminación. Se prohibió a los padres visitarlos, con el argumento de que la angustia emocional interferiría en el tratamiento. Pero Charlotte, encargada de cuidar a los niños, vio la verdad. Engelhard estaba usando el brote como una oportunidad para realizar más experimentos, probando diversos compuestos en los niños moribundos y documentando su sufrimiento con desapego clínico. 17 niños murieron en 3 semanas. El más joven apenas tenía 6 meses, el mayor apenas 8 años. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas blancas y enterrados en una fosa común que Engelhard insistió era necesaria para evitar la propagación de la enfermedad. Los padres, que ya habían enterrado a varios hijos, ahora ni siquiera podían despedirse de sus muertos. La pena que descendió sobre Harmonia Springs era como un peso físico que presionaba cada hogar. Fue Jacob Zimmerman quien finalmente se quebró. Había perdido a sus 4 hijos a causa de la fiebre, incluidas las gemelas cuyo nacimiento había sido tan difícil y cuyas breves vidas no habían sido más que sufrimiento. En la noche del 15 de mayo de 1868, entró en la oficina de Engelhard por una ventana, decidido a encontrar respuestas. Siempre había sido un hombre metódico. Antes de llegar a Harmonia Springs, había trabajado como contable para un comerciante de Lancaster, y esas habilidades le sirvieron ahora mientras registraba sistemáticamente los archivos de Engelhard. El primer libro de contabilidad que abrió parecía bastante normal: registros médicos, notas de tratamiento, observaciones sobre el progreso de los pacientes. Pero a medida que leía más a fondo, el lenguaje clínico comenzó a revelar su verdadero significado. Las parejas reproductoras de sujetos estaban listadas con números de código en lugar de nombres. Confluencia hereditaria lograda aparecía junto a fechas que coincidían con bodas en el asentamiento. Lo más escalofriante eran las entradas sobre especímenes redundantes, niños que habían muerto o nacido con deformidades demasiado graves para sobrevivir. Entonces Jacob encontró el diagrama maestro, un enorme esquema genealógico que, al desplegarse,
cubría una pared entera. A primera vista, parecía ser un árbol genealógico estándar de los residentes del asentamiento, pero al seguir las líneas de conexión, se dio cuenta con creciente horror de que los mismos nombres aparecían en múltiples lugares, conectados por líneas de diferentes colores que parecían indicar distintos tipos de relaciones. Sarah Grave y William Brennan estaban conectados no solo como marido y mujer en azul, sino también por otra línea roja que conducía a un origen común marcado únicamente como grupo de especímenes 3, experimento de separación de gemelos. Con las manos temblando, Jacob sacó más documentos de un cajón cerrado con llave que había forzado. Registros de adopción de casas de pobres de toda Pensilvania, pero con notas escritas por Engelhard, niño varón de aproximadamente 18 meses. Fuertes rasgos sajones adecuados para el grupo 3 de reproducción. Bebé hembra, ascendencia desconocida. Rasgos físicos consistentes con los requisitos del grupo 3. Órdenes de compra de niños, órdenes reales con precios en dólares y centavos como si fueran ganado. Y luego la prueba más condenatoria. Certificados de nacimiento originales escondidos detrás de falsos, mostrando que niños que habían sido colocados en distintas familias y que habían crecido creyendo que eran huérfanos de diferentes pueblos eran en realidad hermanos. Sarah Grave y William Brennan, según un certificado de nacimiento de Filadelfia con fecha del 3 de marzo de 1840, eran gemelos nacidos de una mujer llamada Mary Elizabeth Brennan. Habían sido separados a los 13 meses y vendidos a diferentes familias que habían sido pagadas para mantener la ficción de sus orígenes. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Jacob se quedara inmóvil. Rápidamente dobló los documentos más importantes y los guardó dentro de su abrigo, luego salió por la ventana. Pero Engelhard ya había notado la intrusión, una lámpara encendida, papeles ligeramente fuera de lugar. A la mañana siguiente, anunció que Jacob Zimmerman había sufrido una crisis debido al dolor y había sido internado en el manicomio estatal de Harrisburg para recibir tratamiento. A Catherine Zimmerman, ya destrozada por la pérdida de sus hijos, le dijeron que su esposo había atacado a Engelhard en su locura y que el internamiento era la única alternativa a los cargos criminales. Nadie en el asentamiento volvió a ver a Jacob. Meses después, Catherine recibiría una carta supuestamente del manicomio, afirmando que su esposo había muerto de fiebre cerebral. La carta estaba escrita con la letra de Engelhard, aunque ella estaba demasiado rota para notarlo o preocuparse. Charlotte Pennypacker había visto a Jacob entrar en la oficina desde su ventana y lo había visto huir con papeles guardados en su abrigo. Sabía que su tiempo se agotaba. Esa noche reunió su propia colección de documentos copiados y se preparó para actuar. Pero primero, tenía una tarea más que cumplir. Debía advertir a Sarah Brennan. Charlotte llegó a la casa de Sarah justo después del atardecer del 20 de mayo de 1868. Sarah estaba sola. William había estado pasando sus noches en el taller, incapaz de soportar estar en la casa donde habían muerto dos de sus hijos. Thomas, ahora de 9 años, dormía arriba, su respiración trabajosa audible incluso desde la sala. Sarah estaba embarazada de 6 meses de su cuarto hijo. Su cuerpo, hinchado y exhausto, su rostro, con la expresión vacía de quien ha soportado demasiado dolor. «Necesito decirte algo», susurró Charlotte, mirando nerviosamente hacia las ventanas. «Sobre tu esposo, sobre ambos, sobre lo que el doctor Engelhard ha hecho». La primera reacción de Sarah fue negarse a escuchar. Había sobrevivido hasta entonces sin hacer preguntas, aceptando las explicaciones de Engelhard, creyendo que las deformidades de sus hijos eran voluntad de Dios o crueldad de la naturaleza, y no algo más siniestro. Pero la urgencia de Charlotte, los documentos que sacó de su bolso, las lágrimas que corrían por el rostro de la mujer mayor, todo atravesó las defensas de Sarah. Charlotte le mostró primero el certificado de nacimiento, Mary Elizabeth Brennan, madre. Nacimientos gemelos, uno varón, una mujer. 3 de marzo de 1840. Hospital General de Filadelfia. Luego los registros de adopción. 2 familias distintas, 2 historias diferentes, pero la misma fecha de colocación, la misma firma en ambos documentos. Dr. Cornelius Engelhard. «Tú y William son gemelos», dijo Charlotte, sujetando las manos de Sarah mientras la joven comenzaba a temblar. Engelhard los separó de bebés, los colocó con diferentes familias y luego los reunió para que se casaran. «Las deformidades de tus hijos es porque comparten la misma sangre. No solo son marido y mujer, son hermano y hermana». La reacción de Sarah no fue la histeria que Charlotte esperaba. En cambio, se quedó muy quieta, llevando las manos a su vientre hinchado, donde crecía otro niño, otro producto de aquella abominación. Cuando por fin habló,
su voz fue apenas un susurro. Creo que siempre supe que algo estaba mal. La forma en que luce Thomas tiene exactamente los ojos de William, no solo parecidos, exactamente iguales. Y Margaret, antes de morir, sus manos eran idénticas a las mías, hasta con la marca de nacimiento en el dedo más pequeño. Incluso la forma en que William se ríe, es el mismo sonido que hago yo. Pensé que era porque estábamos destinados a estar juntos, que Dios nos había hecho perfectamente compatibles, pero no fue Dios, ¿verdad? En las semanas siguientes, la verdad se propagó por Harmonia Springs como una contagiosa enfermedad. Charlotte había compartido sus documentos con Sarah, quien se los contó a Mary Yoda cuando fue a ayudar con las tareas de la casa. Mary se lo contó a su cuñada, que se lo dijo a las mujeres Weaver durante el día de lavado. Cada revelación sacaba a la luz nuevos horrores. La familia Stoltzfus descubrió que sus 3 hijos adoptivos eran todos hermanos. Los Erzburger supieron que el primo al que habían acogido era en realidad su propio hijo, arrebatado al nacer y devuelto años después como supuesto huérfano. William descubrió la verdad cuando encontró a Sarah quemando su certificado de matrimonio en la estufa de la cocina. Ella le contó todo, le mostró los documentos de Charlotte, y lo vio palidecer. Salió corriendo y vomitó en el jardín, luego se desplomó de rodillas, sollozando. Cuando por fin volvió a la casa, no pudo mirarla, no pudo mirar a Thomas. Se mudó permanentemente al taller, dejando a Sarah sola con su hijo y su embarazo. Daniel y Rebecca, los jóvenes huérfanos que habían llegado en 1865, se habían convertido en adolescentes para 1870. Ahora, de 15 y 13 años, habían comenzado a fijarse el uno en el otro a pesar de los esfuerzos de Engelhard por mantenerlos separados. Se encontraban en secreto en el viejo granero donde se almacenaban provisiones de invierno, atraídos por algo que ninguno podía explicar. Mientras hablaban y compartían recuerdos fragmentados de su primera infancia, la verdad se volvió innegable. Ambos recordaban una casa con contraventanas azules, una mujer que cantaba nanas en alemán, el olor del pan horneándose los domingos por la mañana. Eran hermano y hermana, y Engelhard los estaba preparando para el mismo destino que los Brennan. El asentamiento comenzó a fracturarse. Algunas familias intentaron huir, solo para ser traídas de regreso por los asistentes de Engelhard, hombres rudos de Filadelfia, sin formación médica pero con amplia experiencia en la violencia. Los Yoda llegaron hasta Lancaster antes de ser capturados y fueron devueltos. El ojo amoratado de Abraham Yoda y el labio partido de su esposa enviaron un mensaje claro a cualquiera que considerara escapar. Otros recurrieron a medidas más desesperadas. Mary Stoltzfus, incapaz de vivir con el conocimiento de que se había casado con su hermano y había dado a luz a 3 hijos deformes, caminó hacia el arroyo Conoago con piedras cosidas en los bolsillos de su vestido. Su cuerpo fue encontrado 3 millas aguas abajo, y Engelhard registró la causa de muerte como ahogamiento accidental. Su esposo, Hans, dejó de hablar por completo, pasando sus días sentado junto a la ventana, mirando la nada. El comportamiento de Engelhard se volvió cada vez más errático. Sus conferencias se convirtieron en diatribas incoherentes sobre la pureza racial y la necesidad del sacrificio para el progreso científico. Hablaba de expandir el experimento, creando comunidades satélite en toda Pensilvania, donde sus teorías pudieran aplicarse a mayor escala. Había comenzado a cartearse con médicos afines en Ohio e Indiana, compartiendo sus métodos y alentándolos a establecer sus propios programas de cría. Charlotte sabía que tenía que actuar. Contactó a Frederick Schaeffer, un periodista del Lancaster Examiner, que había estado investigando rumores de mala praxis médica en comunidades rurales. Acordó reunirse con él en una taberna a 10 millas de Harmonia Springs, llevando consigo una bolsa llena de documentos copiados que expondrían todo. Nunca llegó a la reunión. El cuerpo de Charlotte fue encontrado en un barranco 2 días después, con el cuello roto, en lo que Engelhard declaró como una trágica caída. Los documentos que llevaba nunca fueron recuperados, pero Frederick Schaeffer no se dejó intimidar fácilmente. Charlotte había logrado enviarle por correo información preliminar antes de su muerte, suficiente para convencerlo de que algo terrible estaba ocurriendo en Harmonia Springs. A principios de abril de 1871, cuando la primavera traía nueva vida al campo de Pensilvania, una mujer que se hacía llamar Elizabeth Morrison llegó a Lancaster. Tenía 53 años, el rostro curtido por años de trabajo en fábricas y las manos marcadas por décadas en los telares. Se hospedó en el Witeswan Inn, el mismo establecimiento donde Engelhard se había alojado 15 años antes, y comenzó a hacer averiguaciones sobre Harmonia Springs. Fue metódica en su investigación,
Visitó el juzgado del condado para examinar los registros de propiedad. Habló con comerciantes que abastecían al asentamiento e incluso asistió a reuniones de la sociedad médica donde el nombre de Engelhard se mencionaba en voz baja. Supo del aislamiento de la comunidad, de los niños con deformidades, de las familias que nunca se marchaban, de la muerte de Charlotte Pennypacker. Cada pieza de información confirmaba lo que había sospechado durante 15 años. Elizabeth Morrison no era su verdadero nombre. Ella era Mary Elizabeth Brennan y había estado buscando a sus gemelos robados desde 1841. La historia que le habían contado 30 años atrás era que sus hijos habían muerto de cólera mientras ella trabajaba un turno de 16 horas en la fábrica. Le habían mostrado certificados de defunción e incluso la habían llevado a pequeñas tumbas en un cementerio para pobres. Pero el instinto de una madre sabía más. Los cuerpos habían sido enterrados en ataúdes cerrados debido al contagio. Los certificados de defunción habían sido firmados por un doctor Engelhard, un nombre que entonces no significaba nada para ella, pero que había perseguido sus sueños desde entonces. Durante 15 años, había ahorrado cada centavo posible, aprendido a leer y escribir, estudiado documentos legales, rastreado la carrera del doctor Engelhard a través de revistas médicas y artículos periodísticos. Había descubierto sus teorías sobre la optimización hereditaria, sus conexiones con una red de médicos que realizaban experimentos similares. Había encontrado registros de niños comprados en casas de pobres, facturas de venta que se referían a seres humanos como especímenes. Y finalmente, gracias a un empleado compasivo en Filadelfia que recordaba el inusual caso de gemelos adoptados por separado el mismo día, había rastreado a sus hijos hasta Harmonia Springs. El 15 de abril de 1871, Elizabeth llegó a las puertas del asentamiento. Se había preparado cuidadosamente para este momento, creando una identidad falsa como pariente lejana de la familia Brennan, con documentos falsificados sobre una herencia en Ohio que requería la firma de William. Engelhard, sospechoso pero codicioso, le permitió entrar a la comunidad bajo estrecha supervisión. La primera vez que vio a William, el corazón casi se le detuvo. Estaba trabajando en el taller de carpintería, de espaldas a ella, pero lo reconoció al instante. La forma en que sostenía los hombros, la ligera inclinación de la cabeza al concentrarse, incluso el modo en que el cabello se le rizaba en la nuca. Era la postura de su padre, el cabello de su padre. Cuando se volvió y vio su rostro, tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no gritar. Eran los ojos de su madre, la nariz de su propio hermano. Ese era su hijo, su pequeño, ahora un hombre adulto consumido por un horror inimaginable. El asistente de Engelhard, un bruto llamado Roth, permaneció a su lado durante toda la visita. Ella interpretó su papel a la perfección, hablando de la herencia ficticia, mostrando documentos falsificados, expresando preocupación por el bienestar de su sobrino. William apenas respondió, con los ojos vacíos y la voz monótona. No dejaba de mirar hacia una casa en el extremo oriental del asentamiento, donde una mujer embarazada estaba en la puerta observándolos con evidente ansiedad. Esa noche, Elizabeth salió a escondidas del salón comunitario donde le habían asignado alojamiento. Había observado los patrones de los guardias, notando que se volvían perezosos después de la medianoche, confiando más en el aislamiento del asentamiento que en la vigilancia real. Caminó hasta la casa de Sarah, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Cuando Sarah abrió la puerta, Elizabeth casi jadeó. Era como mirarse a sí misma 30 años atrás. El mismo cabello cobrizo que ella había tenido antes de que el trabajo en la fábrica lo volviera gris. Los mismos rasgos delicados. La misma inclinación de cabeza cuando estaba confundida. Esa era su hija, su pequeña, con el vientre abultado y el rostro agotado de alguien que había soportado un sufrimiento inimaginable. Por favor, susurró Elizabeth con urgencia. Déjame entrar. No soy quien digo ser. Tengo algo que contarte sobre tu pasado, sobre el pasado de William, sobre quién eres realmente. Sarah, demasiado cansada y rota para resistirse, se hizo a un lado. A la luz tenue de una sola vela, Elizabeth le contó todo, cómo había sido una joven viuda de 23 años, trabajando en una fábrica textil de Filadelfia por centavos al día. Como su esposo había muerto en un accidente en la fábrica, dejándola con gemelos recién nacidos y sin forma de mantenerlos, como un doctor bien vestido había llegado a su vivienda, diciendo representar a una organización benéfica que colocaba huérfanos en familias acomodadas. Dijo que tendríais mejores vidas. Elizabeth lloró, sujetando las manos de Sarah. Dijo que recibiríais educación,
cuidados, oportunidades que yo nunca podría darles. Me prometió que me los devolvería cuando estuviera estable económicamente. Firmé papeles que no podía leer. Cuando regresé 2 semanas después con el primer pago que había ahorrado, ya no estabais. La oficina estaba vacía. Nadie me quiso decir nada. Sacó un relicario que había llevado durante 30 años y lo abrió para mostrar una diminuta pintura, 2 bebés de apenas 1 año, uno de cabello más oscuro, el otro más claro, pero ambos con los mismos ojos distintivos. Mandé hacer esto antes de que se los llevara. Me costó 1 semana de salario, pero necesitaba algo para recordarlos. Mira los ojos, ¿ves? Son los ojos de William. Son tus ojos. Sara comenzó a sollozar, con sollozos profundos que hicieron que William saliera corriendo del taller donde no había podido dormir. Cuando vio a su madre de verdad, el reconocimiento fue instantáneo, pese a los años y al sufrimiento que los separaban. La forma de sus manos, el sonido de su voz, algo profundo y primitivo que reconocía su origen. Mis pequeños, susurró Elizabeth, abrazándolos a ambos. Mis preciosos pequeños. ¿Qué les ha hecho? Pero su reunión fue presenciada. El joven Daniel, el huérfano adolescente, había estado escapando para encontrarse con Rebecca y vio a los 3 a través de la ventana. Sin comprender lo que estaba viendo, pero sabiendo que era importante, corrió a contárselo al único adulto en quien confiaba, el anciano Heinrich Weber, que llevaba tiempo sospechando del trabajo de Engelhard. En menos de 1 hora, la noticia se había extendido por todo el asentamiento. Las familias salieron de sus casas a pesar de la hora tardía y de las estrictas reglas contra las reuniones. Se congregaron en la zona común, sus voces, pasando de susurros a gritos. Alguien hizo sonar la campana del salón de reuniones, su bronce resonando por todo el valle. Engelhard apareció en la puerta de la instalación médica, ya no como el médico seguro de sí mismo, sino como un animal acorralado. Sostenía una pistola en una mano y lo que parecía una botella de cloroformo en la otra. Detrás de él estaban sus 3 asistentes restantes, todos armados. Regresen a sus casas de inmediato, gritó. Esta asamblea es ilegal. Están propagando contaminación hereditaria por proximidad. Fue Elizabeth quien dio un paso al frente, su voz cargada con la autoridad de una madre a la que le habían robado a sus hijos. Diles la verdad, Engelhard. Diles lo que has hecho. Diles que has hecho que hermanos se casen con hermanas, que has criado seres humanos como si fueran ganado. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Alguien lanzó una piedra que rompió la ventana de la instalación médica. Otra voz gritó sobre los niños que habían muerto, sobre las tumbas en la ladera, sobre las familias destruidas por sus experimentos. Engelhard levantó su pistola, apuntando a Elizabeth. Mujer ignorante, habrías condenado a tus hijos a la pobreza y la ignorancia. Yo les di un propósito. Su sufrimiento sirve para el avance del conocimiento humano. Dentro de 100 años, mi trabajo será reivindicado. Fue William quien actuó. Cuando el dedo de Engelhard apretó el gatillo, William se lanzó hacia adelante, apartando a su madre. La bala le dio en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. Sara gritó y corrió hacia él, presionando sus manos contra la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. La visión de la sangre rompió algo en la multitud. Avanzaron como uno solo, abrumando a los asistentes de Engelhard. Él mismo retrocedió hacia la instalación médica, atrancando la puerta. Pero los colonos se habían convertido en una turba. Irrumpieron usando hachas del taller, encontrando a Engelhard en su laboratorio, rodeado de sus gráficos, sus especímenes y los restos preservados de bebés deformes en frascos de vidrio. Lo que ocurrió después sería debatido en documentos judiciales durante años. Engelhard, acorralado y desesperado, aparentemente se había preparado para ese momento. Había equipado el laboratorio con recipientes de cloroformo y éter, productos químicos que, al combinarse e inflamarse, crearían un incendio devastador. Si pretendía destruir las pruebas o llevarse a todos con él, sigue siendo un misterio. La explosión se oyó en Lancaster, a 15 millas de distancia. La instalación médica estalló en llamas que se alzaron 15 metros en el aire, consumiendo no solo el edificio, sino todos los registros de Engelhard, sus especímenes, su vida entera de trabajo. El propio Engelhard fue hallado en las ruinas, quemado hasta quedar irreconocible, identificado solo por los restos derretidos de su reloj de bolsillo. El incendio en Harmonia Springs ardió durante 2 días.
Cuando llegó la brigada de bomberos de Lancaster, ya no quedaba nada que salvar de la instalación médica. Pero los colonos habían actuado rápidamente para preservar las pruebas que pudieron. Liderados por Sarah y Elizabeth, irrumpieron en la oficina de Engelhard antes de que el fuego se extendiera, rescatando documentos, libros de contabilidad y los terribles diagramas genealógicos que revelaban el alcance total del experimento. Las autoridades del condado llegaron en la mañana del 18 de abril de 1871 para encontrar una comunidad en ruinas, no solo físicamente, aunque la instalación médica estaba destruida y varias casas habían ardido, sino también espiritual y emocionalmente. Los sobrevivientes se sentaban en grupos familiares, algunos llorando, otros mirando en silencio la nada. Niños con deformidades visibles se aferraban a padres que ahora entendían la terrible verdad de sus condiciones. La investigación inicial estuvo a cargo del juez Harrison Fulton del Tribunal del Condado de Lancaster. Veterano de este tipo de procesos, creía estar preparado para todo. Pero a medida que se presentaban las pruebas, los documentos falsificados, los niños comprados, los matrimonios incestuosos deliberadamente organizados, incluso él, se sintió sacudido. Su informe preliminar a las autoridades estatales en Harrisburg usó palabras como inconcebible, monstruoso y más allá de los límites de la decencia humana. William sobrevivió a su herida de bala, aunque su brazo izquierdo nunca volvería a funcionar por completo otra vez. Mientras se recuperaba, él y Sarah se enfrentaron a la imposible pregunta de qué hacer con su matrimonio, su familia, sus vidas. Eran marido y mujer, pero también hermano y hermana. Tenían 3 hijos vivos: Thomas, ahora de 12 años, cuyas deformidades lo convertían en objeto de miradas allá donde iba, y 2 hijos más pequeños cuyas condiciones eran solo ligeramente menos graves. Sarah había perdido al bebé que esperaba, el trauma de las revelaciones provocándole un aborto espontáneo. Las implicaciones legales eran complejas. Técnicamente, los matrimonios celebrados en Harmonia Springs eran inválidos por ser entre hermanos, pero disolverlos habría convertido a los hijos en ilegítimos, dejándolos con aún menos protección legal. El juez Fulton, en lo que más tarde llamaría la decisión más difícil de su carrera, dictaminó que los matrimonios seguirían siendo legales, aunque las parejas eran libres de separarse si lo deseaban. La mayoría lo hizo. La red financiera que había sostenido el experimento de Engelhard comenzó a desmoronarse. La investigación reveló que había estado recibiendo fondos de una red sombría de eugenistas adinerados, incluidos varios empresarios prominentes de Filadelfia y al menos un senador estatal. Estos hombres creían que crear una línea sanguínea blanca y pura era esencial para el futuro de la nación, y estaban dispuestos a financiar los experimentos de Engelhard en familias pobres de origen alemán e irlandés a las que consideraban prescindibles. El escándalo amenazó con llegar a los niveles más altos de la sociedad de Pensilvania. Se iniciaron 3 investigaciones separadas en el Congreso, pero cada una fue misteriosamente disuelta antes de llegar a conclusiones. Documentos desaparecieron de los archivos judiciales. Testigos se retractaron de su testimonio o simplemente desaparecieron. El senador estatal implicado murió repentinamente de lo que oficialmente se declaró como un ataque al corazón, aunque su médico personal lo había declarado en perfecto estado de salud solo días antes. A finales de 1871, Harmonia Springs era un pueblo fantasma. Las familias se habían dispersado, la mayoría cambiando sus nombres y mudándose a otros estados donde sus historias eran desconocidas. Los Zimmerman se fueron al oeste, a Illinois. Los Yoda desaparecieron en la creciente comunidad alemana de Wisconsin. Se rumoreaba que los Weaver habían emigrado a Canadá. Cada familia llevaba consigo el terrible secreto de lo que les habían hecho y de lo que, sin saberlo, habían hecho a sus hijos. Sarah y William, tras mucho agonizar, decidieron separarse. No podían continuar como marido y mujer sabiendo que eran hermanos, pero tampoco podían cortar completamente su vínculo. William se trasladó a Ohio, donde encontró trabajo como carpintero bajo un nombre falso. Sarah llevó a los niños a Baltimore, donde Elizabeth tenía contactos en la industria textil. Contaron a la gente que ella era viuda de guerra, lo que explicaba tanto la ausencia del padre como las deformidades de los niños, que podían atribuirse a las penurias del conflicto. Thomas Brennan murió en 1874, con solo 15 años. Su cuerpo, deformado por las anomalías genéticas causadas por la relación de sus padres, simplemente no resistió más. Fue enterrado en un cementerio de Baltimore bajo el nombre de Thomas Grave, el apellido de soltera de su madre. Su lápida solo llevaba su nombre y fechas, sin mención de padres ni familia. Sarah permaneció junto a su tumba con Elizabeth,
ambas llorando por el nieto e hijo que nunca tuvo oportunidad de llevar una vida normal. Los demás hijos corrieron destinos similares. La mayoría murió joven, sus cuerpos incapaces de sostener la vida con daños genéticos tan graves. Los que sobrevivieron hasta la edad adulta eran a menudo estériles, una manera natural de impedir la continuación del daño genético. Vivieron vidas tranquilas y, ocultas, muchos en instituciones o cuidados por órdenes religiosas que no hacían preguntas sobre sus orígenes. Daniel y Rebecca, los hermanos adolescentes que habían descubierto su parentesco a tiempo, fueron quizá los más afortunados. Fueron acogidos por una familia cuáquera en Filadelfia que conocía su historia pero creía en la redención y en las segundas oportunidades. Crecieron como hermanos reconocidos, ambos casándose después con otras personas y teniendo hijos sanos. Pero nunca hablaron de Harmonia Springs, y sus hijos nunca supieron del horror que sus padres habían evitado por poco. Elizabeth Brennan vivió hasta 1878. Pasando sus últimos años cuidando de Sarah y de los nietos que sobrevivían. En su lecho de muerte, hizo que Sarah prometer documentar todo para asegurarse de que la verdad sobre Harmonia Springs no se perdiera por completo. Sarah cumplió esa promesa, escribiendo un relato detallado que colocó en una caja de seguridad con instrucciones de no abrirla durante 50 años. En 1921, cuando la caja finalmente fue abierta, el mundo había cambiado. La eugenesia ya no era una teoría marginal, sino que estaba siendo adoptada por gobiernos de todo el mundo. El relato de Sarah fue descartado como el delirio de una mujer traumatizada, pues las pruebas físicas hacía mucho que se habían destruido o desaparecido. Harían falta los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los programas eugenésicos nazis para que la gente comprendiera lo que había ocurrido en aquel pequeño valle de Pensilvania. Hoy, Harmonia Springs es solo un nombre en viejos mapas, el asentamiento hace tiempo reclamado por el bosque. Ocasionalmente, excursionistas encuentran restos, una piedra de cimentación, una pieza oxidada de equipo médico, huesos del cementerio en la ladera donde las lápidas se han podrido hace décadas. El manantial aún fluye, su agua rica en minerales burbujeando desde la roca caliza, pero nadie bebe de ella. Las leyendas locales hablan de extraños lamentos oídos por la noche, de sombras deformes moviéndose entre los árboles, de una maldición sobre la tierra. La verdad, como siempre, es más terrible que cualquier leyenda. Harmonia Springs no fue maldecida por fuerzas sobrenaturales, sino por la ambición humana, por la creencia de que la ciencia podía perfeccionar a la humanidad mediante la cría controlada, por la disposición de hombres poderosos a experimentar con los indefensos, los niños que murieron allí, las familias destruidas, las vidas arruinadas. Fueron sacrificios en el altar de una visión retorcida de la perfección humana. En los archivos nacionales de Washington, guardadas en una sección cuyo acceso requiere autorización especial, hay 3 cajas de documentos relacionados con Harmonia Springs. Incluyen el diario de Sarah, fragmentos de las notas de Engelhard que sobrevivieron al incendio, testimonios judiciales y fotografías. Fotografías terribles de los niños nacidos de esas uniones forzadas. Las cajas están marcadas con una simple anotación: restringido hasta 2071. Seguridad nacional. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente espeluznante no es que haya sucedido, sino que no fue única. Las investigaciones han encontrado referencias a experimentos similares en Ohio, Indiana e Illinois, todos conectados con la misma red de eugenistas que financiaron a Engelhard. ¿Cuántos otros Harmonia Springs existieron? ¿Cuántas otras familias fueron destruidas en nombre de la optimización hereditaria? ¿Cuántos otros doctores Engelhard practicaron su terrible ciencia sobre los desesperados y vulnerables? La última sobreviviente conocida de Harmonia Springs murió en 1943. Era Margaret Yoda, nacida Margaret Stolz, una de las pocas niñas nacidas allí sin deformidades graves. Había pasado su vida en un convento católico en Maryland, sin hablar jamás de sus orígenes, pero en su lecho de muerte, contó su historia a una joven monja que la escribió y la ocultó en los archivos del convento. Ese testimonio confirma el diario de Sarah en todos sus detalles, añadiendo otros que hacen que el horror sea aún más completo. Según Margaret, había más asentamientos,
más experimentos, más niños nacidos de hermanos y hermanas, que nunca supieron su verdadera relación. Habló de cartas que había visto cuando era niña, enviadas por doctores en otros estados comparando sus resultados, discutiendo sus fracasos y éxitos en criar seres humanos como ganado. Recordaba a Engelhard mostrando a los visitantes frascos con fetos preservados, señalando diversas deformidades como si fueran tesoros científicos y no niños muertos. También reveló que algunas de las familias que huyeron de Harmonia Springs fueron localizadas por agentes de la red eugenésica. A algunos se les pagó para guardar silencio, otros simplemente desaparecieron. La familia Zimmerman, que se había trasladado a Illinois, fue encontrada muerta en su granja en 1873, todos envenenados. Se declaró asesinato-suicidio, pero Margaret sabía que no era así. Habían estado hablando de acudir a la prensa, de exponer lo que se les había hecho. La verdad completa de Harmonia Springs quizá nunca se conozca. Demasiados documentos fueron destruidos. Demasiados testigos silenciados. Demasiada gente poderosa tenía demasiado que perder si se llegaba a conocer el alcance de los experimentos se hiciera público. Pero lo que sí sabemos es suficiente. Entre 1856 y 1871, al menos 40 familias fueron sometidas a experimentación genética deliberada. Al menos 20 parejas fueron engañadas para casarse con sus propios hermanos. Al menos 60 niños nacieron con graves deformidades genéticas como resultado. Y este fue solo un asentamiento, un médico, un experimento. La última prueba relacionada con Harmonia Springs salió a la luz en 1995, cuando una cuadrilla de construcción que trabajaba en una nueva carretera en el condado de Lancaster descubrió una fosa común. Se hallaron los restos de 17 niños, todos con signos de graves anomalías genéticas. Las pruebas de ADN confirmaron que todos estaban emparentados, todos productos de uniones incestuosas. El Estado los volvió a enterrar discretamente en una tumba sin nombre, cuya ubicación conocen solo unos pocos funcionarios. Pero quizás el hallazgo más escalofriante fue una carta encontrada en 2003 en la herencia de una prominente familia de Filadelfia. Escrita por Engelhard poco antes de su muerte, hablaba de su trabajo como meramente el comienzo. La semilla ha sido plantada, escribió. Otros continuarán lo que he iniciado. La purificación de la línea sanguínea estadounidense es demasiado importante para que se detenga por el escrúpulo de los ignorantes. Con el tiempo, mis métodos serán reivindicados, mi visión realizada. Harmonia Springs no fue un final, sino un comienzo. ¿Qué crees que ocurrió realmente en Harmonia Springs? ¿Fue un incidente aislado de locura médica o parte de algo mayor que aún no comprendemos del todo?